Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en Humacoyo. Vamos a conversar con el abogado Rafael Rodríguez acerca del tema de violencia familiar para resolver algunas cuestiones que uno tiene como periodista y ustedes también supongo como espectadores de este tema, de este delito que es muy recurrente, pero felizmente también las instancias judiciales han reaccionado ante ello y están sancionando con mucho rigor este tipo de delitos. Rafael, bienvenido a Sin Fronteras y gracias por estar aquí. Muy buenas, José, muchas gracias. Rafael, ¿cuál es el primer paso para empezar con una denuncia de violencia familiar? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que siente que es víctima de este delito? En estos casos lo primero que hay que hacer es romper muchas barreras, ¿no? Tanto personales, familiares, de estereotipos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de denunciarlo y recurrir o a la fiscalía de turno o a la comisaría del sector o directamente al Poder Judicial. Y por último también tenemos al CEM, al Centro de Emergencia Mujer, donde podemos recurrir, dependiendo de quién es el agraviado, para poder iniciar este proceso con una denuncia, ¿no? Claro, pues entonces podemos decir a la comisaría, a la fiscalía, al Poder Judicial o al Centro de Emergencia Mujer. ¿Que dónde queda este centro de...? El Centro de Emergencia Mujer tiene muchas sedes. Por ejemplo, uno en Miraflores, tiene en Mariano Melgar, tiene en Caima. La verdad que tiene muchas sedes en Arequipa. ¿Por qué? Porque se distribuyen, entiendo también ellos, el trabajo de manera territorial, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a la asesoría legal, ¿tendrías que optar por un abogado o el Estado te puede asignar uno? Ya mira, la parte agraviada no tiene la obligación, como en ningún delito, de tener abogado. Okay. Sin embargo, el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, que es el Centro de Emergencia Mujer, sí te proporciona asesoría legal, asesoría psicológica. Entonces, es a través de ellos de los que puedes optar a tener defensoría legal gratuita, ¿no? Claro. Como te indico, de todas maneras, toda parte agraviada, si bien no es obligatorio, pero es facultativo que pueda tener un abogado particular. Claro. Ahora, Rafael, supongo que hay un punto un tanto difuso de hasta dónde algo se puede considerar como violencia, ¿no? Quizá deben ser los casos menores, casos mínimos, pero una mujer, por ejemplo, que denuncia violencia psicológica, porque existe, ¿verdad?, la figura de violencia psicológica. ¿Hasta dónde algo puede ser considerado violencia psicológica? El hecho de que el marido, por ejemplo, le diga no sirves para nada y cierra la puerta o tire la puerta, ¿eso podría considerarse violencia psicológica? ¿Cómo evaluar algo hasta dónde es violencia algo? Claro, es que sería bueno primero establecer algunos parámetros de cómo es que funciona, ¿no?, el sistema de una denuncia de violencia familiar. Okay. ¿Qué sucede? La violencia, según la ley, se puede dividir en 4 tipos de violencia. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Dentro de ellas, todas, menos la patrimonial, constituyen delitos, dependiendo de la gravedad. Ahora, centrándonos en el aspecto que tú me dices, la violencia psicológica. Primero, al hacer una denuncia por violencia psicológica, que nosotros podemos considerarla grave o no grave, o moderada o leve, sí o sí el juzgado de familia, que ve casos de violencia familiar, tiene que dictar medidas de protección. Pero esto lo hace de manera intuitiva, o sea, no verifica que efectivamente se haya cometido el hecho, sino dicta las medidas de protección para evitar que pueda volver a ocurrir y en prevención de que haya ocurrido, porque esa es la función, la protección y la prevención. Luego el proceso se traslada a la fiscalía y en fiscalía el elemento de prueba principal es la pericia psicológica que se realiza en la parte agraviada. El Código Penal establece que para que exista el delito de violencia familiar, para que se configure, tiene que considerarse es leve, moderado o grave. ¿Y eso quién lo determina? Ahí llego a lo que tú me estás preguntando. Lo determina el perito psicólogo. Entonces, él va a determinar si el hecho o la afectación que le ha generado ese hecho configura como una afectación grave, moderada o leve. Claro. Si encuadra en alguno de ellos, sí se configuraría el delito de violencia psicológica. Si no encuadra, lo que tú me comentas, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un hecho muy leve y uno a criterio personal lo considera delito, pero en realidad ya para los órganos judiciales, para los órganos de justicia no lo es? Entonces esa denuncia tendría que archivarse. Claro, entonces el perito, el especialista, el psicólogo ya tiene sus parámetros, claro, ¿no?, para medir, un método para medir si eso es considerado violencia o no. Ahora, Rafa, digamos que sí pase esto, se dé violencia en la familia, un esposo que maltrata a su mujer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen las autoridades para evitar que esto siga cuando ellos viven juntos, viven en la misma casa?
Ya. El sistema prevé al juez de familia que conoce el caso de violencia familiar el dictar medidas de protección. Dentro de ellas hay algunas que son más gravosas que otras, ¿no? Por ejemplo, las primeras son las prohibiciones de volver a cometer algún delito, perdón, volver a cometer algún acto de violencia físico-psicológica. En algunos casos dicta medidas de alejamiento, en algunos casos ya más graves dicta el retiro del hogar en el que se encuentra la parte agraviada. Entonces, retiran al acusado. Retiran al denunciado, claro. Que se vaya de la casa. Preventivamente, a manera como de medida de protección. Claro. Ahora, dentro de ellas también les dicta terapia psicológica y terapia psicológica para la parte agraviada. ¿Por qué? Porque también parte de las medidas de protección, como te indiqué, son de naturaleza intuitiva, es reeducar al agraviado. Claro. Perdón, al imputado, al denunciado. Entonces, esas son las medidas de protección que se pueden dictar, ¿no? Y las penas, Rafael, de dónde a dónde van en el caso de violencia familiar. Depende mucho de la gravedad. Sí. Por ejemplo, hay toda una escala, ¿no? Okay. Porque hay por ejemplo, en el caso de violencia física hay lesiones leves, lesiones graves. En el caso de violencia psicológica también hay una pena específica. En el caso de violencia sexual las penas son mucho más graves. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de un tema de violencia familiar, de violencia sexual en el ámbito familiar, sino también ya la violencia sexual en el tema penal específicamente tiene penas gravísimas, entre tocamientos indebidos, entre violación sexual en sí mismo, ¿no? Entonces, darte un rango específico depende mucho del delito en el que se configure la pena, el hecho imputado. Claro, el espectro es inmenso, ¿no? Hay claro. Bastantes... Depende de la naturaleza de cada Exacto. imputación. Ahora, Rafa, también alguien, un menor de edad, un hijo en la familia puede denunciar a sus papás por violencia. Digamos que el papá le da un correazo, ¿el hijo puede denunciar ese hecho como violencia ante las autoridades? Claro. En realidad no existe ninguna restricción para que una persona haga una denuncia. Yeah. O sea, la policía o la fiscalía tiene que recibirla, obviamente bajo ciertos análisis, ¿no? Pero si ya hay un hecho de una agresión física, como me dices, ¿no? De un correazo, sí me parece que cumple con los parámetros mínimos para que la denuncia sea recibida. Claro. Para que se dicten las medidas de protección, ya en fiscalía se evaluará si es que esa agresión configura un delito o no. Bueno. Pero podrían, o sea, si los padres agreden físicamente a los hijos, eso podría considerarse violencia familiar. Claro, y tener una a pesar de que en algunos casos hay medidas correctivas, ¿no? Que usan los padres, pero sí podría considerarse violencia familiar. Sí, pues el tema es hasta dónde algo puede ser una medida correctiva, digamos, legal, ¿no? O aceptable, ¿no? Claro. Y hasta dónde no. Ya, claro, hay un límite imaginario, inexistente en la realidad, pero siempre para las autoridades tiene que ser materia de evaluación siempre. Claro. Ahora, Rafael, ¿estos casos de violencia familiar están aumentando? ¿Hay más personas que están denunciando estos hechos? ¿O la cifra sigue igual como He revisado unos estudios y unos análisis que han hecho respecto a casos de violencia familiar, y desde que salió la norma, entre los años 2015 y 2016 en adelante, las denuncias por violencia familiar han aumentado. Pero también mucho tiene que ver los resultados en fiscalía. Claro. Entonces, sí hay un índice de crecimiento de la cantidad de denuncias que existen por violencia familiar. Que no quiere decir que los casos hayan aumentado, ¿no? Quizás esté aumentando la gente que denuncia. La gente que denuncia, claro, porque como te dije en un inicio, hay que romper siempre ese estereotipo de que algunas personas no quieren denunciar, no quieren ir a la comisaría. Hay muchas mujeres que no quieren denunciar, ¿por qué? Porque tratan de priorizar la unión familiar y solucionar internamente, cosa que no es correcta tampoco, ¿no? Porque cuando ya existe un acto de violencia familiar es porque se ha roto la relación. Ahora también hay hombres que no quieren denunciar por vergüenza, porque de alguna manera sufren algún tipo de bullying mediático, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, eso es lo que se está rompiendo, y tal vez ese es el reflejo, ¿no? Que se ve. No es que haya más casos, sino que hay más denunciantes, como indicas. Claro, en el caso de los hombres, sí, pues hay toda una carga, un prejuicio, digamos, que pesa en ellos mismos, ¿no? Para denunciar un hecho de violencia, pero definitivamente pues son menos, ¿no? Son menos los hombres que son víctimas de violencia a comparación de las mujeres. Claro. Justamente porque las mujeres pues son biológicamente un poco más débiles que los hombres, y por eso me parece que se da la figura del feminicidio, ¿no? Porque el hombre, aprovechando de su condición, teniendo más fuerza que ella, ejerce esa violencia sobre la mujer. Y es ese estado de vulneración que mencionas, lo que la ley lo reconoce, ¿no? Como poblaciones vulnerables en algunos sectores, por ejemplo, mujeres, personas mayores de edad, menores de edad. Entonces, eso es lo que se refleja, ¿no? Y lo que se ve reflejado también en la norma de la creación del tipo del feminicidio. Claro. ¿Por qué? Porque hay cierta subordinación de la mujer respecto del hombre.
Físicamente. Físicamente, que es claro. lo principal, ¿no? Porque para que una mujer se defienda de un hombre es difícil que físicamente le gane, ¿no? Claro. Y en Gainza y Abogados, que es el estudio al cual perteneces, que es uno de los mejores estudios de Arequipa, cuando uno busca una asesoría legal, lo primero que se debe fijar es en la experiencia de los abogados, porque entre más experiencia tenga un abogado, pues muchas más posibilidades de ganar un caso, ¿no? El abogado es más o menos como el médico, ¿no? Entre más acumula experiencia, la situación, su trabajo se le hace un poquito más fácil, ¿no? Claro. Entonces, en Gainza hay abogados, hay pues abogados letrados con muchísima experiencia, como el abogado que tenemos aquí, Rafael Rodríguez. Entonces, lo que te quería preguntar es que si en Gainza reciben ese tipo de casos. Por supuesto, tenemos especialistas, tanto mi persona como otros abogados que conocemos procesos de naturaleza penal y sí llevamos casos de violencia familiar, ¿no? ¿La violencia familiar, Rafael, puede ser una causa de divorcio? ¿La mujer puede pedir el divorcio por esta causa? Ahí entramos al tema a procesos de naturaleza civil, pero sí es una causal de divorcio las agresiones, ¿no? Y si alguien quiere contactar a Gainza y Abogados, ¿a dónde llamar, a dónde acudir, a dónde ir? Tenemos nuestro estudio ubicado en calle Cabo Pinto, 228C, en la urbanización Guardia Civil, en la primera etapa, en el distrito de Paucarpata, o pueden contactarse por nuestra página web, que tenemos plataforma de Facebook, y a los teléfonos que aparecen en ella, ¿no? Muy bien. Rafael, cuando hay una denuncia por violencia familiar, los hijos, ese es el problema, ¿no? ¿Con quién se quedan? ¿Quién tiene la mayor opción de quedarse con la tutela? ¿O cómo se define eso? Se entiende que la denunciante o el denunciante es la persona que se ha visto perjudicada con las agresiones. Ya. Por lo tanto, siendo la otra parte el denunciado, la persona agresora, tendría a ella que restringírsele y mantener la tenencia de los menores. Incluso existe una medida de protección respecto de ello. Entonces, la parte agresora tendría que ser la que se limite la tenencia de los menores, ¿no? Claro, justamente por ese hecho, ¿no? Ahora, ¿alguien puede retirar una denuncia por violencia familiar? Hay veces que hay grescas dentro del hogar, la mujer pone la denuncia, pero después se arrepiente y quiere retirarla. ¿Se puede hacer eso? En realidad no. En términos generales, el proceso penal, las denuncias no se pueden retirar, no se puede desistir. Respecto de la violencia familiar, está totalmente prohibido, según la ley específica de violencia familiar, está totalmente prohibido cualquier tipo de conciliación o transacción entre la parte agresora y la víctima. Entonces, son las autoridades, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía y la Policía, las que tienen que seguir este proceso de oficio. Y así de oficio. Claramente, las denuncias por violencia familiar no se pueden retirar, no se pueden desistir, no se pueden transar. No se pueden transar, no puede haber conciliación tampoco. No, en violencia familiar no se puede transar. Ahora, ¿qué hace una mujer si va a la comisaría o a otro lugar donde puede hacer la denuncia y no le quieren recibir la denuncia o tiene impedimento de algo, le ponen trabas, peros? Ya, toda entidad, sea Fiscalía, o sea la comisaría, o sea el Poder Judicial, tienen órganos de control a los cuales recurrir cuando uno de estos funcionarios se resiste a cumplir con sus funciones, porque la recepción de una denuncia de esta naturaleza especialmente es una función que ellos tienen que cumplir. Entonces se puede recurrir a cualquier órgano de control. En el caso específico de las comisarías, el órgano de control es el área de inspectoría. Claro. Entonces se podría recurrir ahí para poner en conocimiento de esta área que determinado funcionario, determinado policía no quiere recibir la denuncia. Claro. Muy bien, amigos, hemos conversado con el abogado Rafael Rodríguez, integrante de Gainza y Abogados, que es un estudio que crece como la espuma aquí en Arequipa y que les brinda asesoría legal en varios aspectos del derecho. Pueden encontrarlos, ya Rafael dio la dirección, la forma como ubicarlos. Estoy seguro que van a tener una atención de primer nivel. Muchas gracias por su atención. Hemos conversado acerca del tema violencia familiar. Ya será hasta una próxima oportunidad.